Vayamos hoy a uno de los momentos cruciales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la vida de su Padre Celestial, de nuestra propia vida y de la vida de la humanidad. Jesucristo acaba de salir de celebrar la Pascua judía. Acaba, terminando de celebrar la Pascua, acaba de instituir la cena suya, la cena del Señor, donde ya el Cordero no es más el Cordero, sino es el mismo, ofreciéndose para perdón de pecados de quien quiera creer en Él. Dice la Sagrada Escritura que va al huerto de Getsemaní a orar con sus discípulos porque sabe que la hora se acerca. Y ahí en ese momento crucial, en ese huerto de Getsemaní, se ponen de manifiesto dos voluntades. La voluntad de Jesucristo, el hombre, el ser humano, el Hijo del Hombre, diría el evangelista Lucas, y la voluntad soberana de su Padre Celestial. Amados hermanos, amadas hermanas, todos los hijos de Dios en todos los momentos de nuestra vida tenemos esas dos circunstancias delante de nosotros. Momentos a veces muy cruciales en los que se exhibe o se pone de manifiesto lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso que debo hacer y lo que creo que es la voluntad de mi Padre Celestial. Estamos en Marcos capítulo 14, versículo 36, que por cierto es el texto lema de nuestra iglesia para este año, y a la letra dice, y decía, es decir, Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, es decir, eres el omnipotente. Y Jesucristo añadió en su oración, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El evangelista Lucas escribe, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis amados, ¿qué mueve al Hijo de Dios para, si bien externar su deseo de buscar otra forma para no enfrentar el Calvario, pero finalmente renunciar a su voluntad, a su propia voluntad, para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué lo mueve? ¿Qué nos debe mover a nosotros como discípulos de Jesucristo y como hijos de Dios? ¿Qué nos debe mover a nosotros para ir renunciando día tras día a hacer lo que queremos, para hacer la voluntad de Dios? Miren dónde está la respuesta. Una de tantas respuestas está cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza el término Abba, Padre. La palabra Abba en arameo se utilizaba para llamarle a tu padre de una manera afectiva, cariñosa. Significaba una íntima confianza, un íntimo acercamiento, una relación cálida, dulce, amorosa. La palabra Abba, traducida a nuestro español, sería papá, papito, papacito, papi. Aquí Jesucristo
no le habla con el nombre de Dios, el Señor Adonai. Aquí Jesucristo le habla a su papá, a su papi, y le dice: yo quisiera, papá, no tener que enfrentar el Calvario, y tú eres poderoso para poder lograrlo, pero renuncio a lo que yo quiero para hacer tu voluntad. Si pudiéramos aliterar esta expresión de Abba Padre aquí, pudiéramos decir que Jesucristo está diciendo: te amo tanto, papá, es tanto mi amor por ti, que renuncio por ese amor a ti a hacer lo que yo quiero para hacer lo que tú quieres. Les pregunto, mis amados hermanos, hermanas, y me pregunto a mí mismo en esta hora: ¿cuál es mi trato hacia nuestro Padre Celestial? ¿Lo trato como Padre Celestial, como papá? ¿Tengo una relación continua con Él, cálida, afectuosa, amorosa, que me permite tratarlo de esa manera? ¿O es que me he quedado corto y estoy tratando a mi Padre Celestial de las siguientes maneras? Hay personas que lo tratan como a Dios, una deidad, alguien omnipotente que está en el universo. A lo mejor le temo, a lo mejor lo respeto, a lo mejor lo ignoro. Tengo conciencia de que Él está. Hay personas inclusive que esquivan llamarlo Dios. Lo llaman el gran jefe, el capitán, el patrón, el de allá arriba. Esquivan llamarlo Dios. Pero una forma de ver a mi Padre Celestial un poco fría, distante, lejana, sería verlo como a Dios. Otra forma es verlo simplemente como el Creador. Otra forma es verlo como el soberano. Pero verlo como mi papá, como mi papi, como mi papito, como mi papacito, habla de una relación continua con Él, de una relación afectiva para con Él, y ojo, una relación, por lo tanto, prioritaria. Mi papá tiene la prioridad sobre mí. Cuando Él habla, yo atiendo. ¡Qué maravilla! Cuando tengan tiempo, por favor, estudien Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21. Esta lectura es preciosa, es gratificante. Ahí Juan, el apóstol de Jesucristo, ahí describe de una manera sencilla, corta, breve, el amor del Padre hacia nosotros. Y luego él insiste en el versículo 19, Primera de Juan 4, 19, Juan el apóstol dice allí: nosotros le amamos a Él, a papá Dios, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Se han preguntado cómo nos amó nuestro Padre Celestial primero? Miren, creó el huerto de Edén intencionalmente. Lo creó en un estado de perfección. Creó a Adán intencionalmente, no fue un accidente. Lo creó, lo planeó, lo diseñó. Luego le dio una pareja, creando a Eva, intencionalmente. Luego les dio trabajo, en qué ocuparse,
porque el estar ocupado es sano, el estar ocioso enferma. Luego, a Adán y a Eva les dio una personalidad como la de él. Allí cae definitivamente al suelo la mentira que Satanás le vendió a Eva cuando le dice: es que Dios no quiere que sean como Él, y el día que comas de este fruto vas a ser como Él. Terrible mentira. La Sagrada Escritura dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la capacidad de pensar, que tenemos la capacidad de sentir y que tenemos la capacidad de decidir actuar, y que tenemos vida espiritual. Hay un espíritu dentro de nosotros, justamente la imagen y semejanza de Dios. Fue una terrible mentira la que Satanás le dijo, le vendió a Eva. Pero justamente viene Satanás, viene el maligno y lo estropea todo. Siembra en Eva egoísmo. Los egoístas no aman, solo se aman a sí mismos. Eva no amó a Adán porque no lo consideró. Cuando Satanás le ofertó comer del fruto, Eva no consideró a Adán. Tomó una decisión unilateral. Los egoístas son unilaterales, van por la vida, aunque estén asociados a otras personas o qué sé yo, pero amándose solo a sí mismos. Adán no fue unilateral. Adán fue solidario, y cuando vio que su mujer había comido del fruto, él, dicen los teólogos, en un acto de solidaridad, comió también. En ese momento Satanás rompió el equilibrio perfecto entre amarme a mí mismo y amarme solo a mí mismo. Amarse a sí mismo es una demanda de Jesucristo. Vean por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Ahí Jesucristo dice, y el segundo se refiere al mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para amar a nuestro prójimo necesitamos primero amarnos a nosotros mismos. Pero Satanás rompió ese equilibrio y terminamos invitados a amarnos solamente a nosotros mismos. El primer mandamiento, según Mateo 22:37, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se dan cuenta del equilibrio perfecto que Dios había establecido? Dios me ama a mí primero, entonces me habilita para amarlo a Él, y entonces me habilita para amarme a mí, y entonces me habilita para amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero cuando Satanás rompe este equilibrio, viene una debacle. En Génesis capítulo 4, versículo 8, se narra el primer fratricidio. Caín mata a su hermano Abel. El ego, el amor por sí mismo de Caín, tan crecido, no admite que Dios apruebe más las acciones de su hermano que las suyas. Para un egoísta no cabemos dos en el mundo. O soy yo o eres tú, pero decido ser yo. En Génesis capítulo 6, la sociedad universal está totalmente caída.
se ha derrumbado, vive en un estado de inmoralidad y de una ausencia de Dios impresionante. Y en Génesis capítulo 11 encontramos a la humanidad construyendo una torre para llegar al cielo. Y desde entonces, los seres humanos que no aman a Dios, que no lo pueden llamar papá, viven construyendo carreteras, escaleras, medios, recetas, fórmulas, doctrinas, filosofías para alcanzar el cielo. Romanos capítulo 1 viene a contextualizarnos en el Nuevo Testamento de toda la inmoralidad universal. Romanos capítulo 1 en el verso 21 dice que la humanidad se envaneció y cayó en estados de necedad delante de Dios. Los versículos 23 al 25 dicen que la humanidad se inventó dioses para idolatrarlos. Los versículos 26 y 27 de Romanos 1 hablan de una perversión sexual total. Y los versículos 29, 30 y 31, si los leyéramos detenidamente, nos vamos a encontrar allí con 23 pecados. 23 pecados que son el catálogo del comportamiento social de la humanidad. Es decir, en cualquier parte del mundo. Jesucristo está en una lucha espiritual en el huerto de Getsemaní, temiendo la cruz como hombre que realmente fue en este mundo, deseando no enfrentar el Calvario, pero por amor a su papá decide renunciar a hacer su voluntad para hacer la de su Padre. Déjenme hacer ahora 3 acotaciones. Primera, no necesariamente Satanás quiere que dejes a Dios, pero sí quiere que no vivas en su voluntad. No vas a perder tu salvación, no vas a dejar de ser hijo de Dios, pero Él va a estar buscando la manera de que cada uno de nosotros, quienes somos hijos de Dios, en algo no hagamos la voluntad de Dios, y es con lo que tú y yo debemos tener mucho cuidado y estar atentos. ¿Eres avaro? ¿No estás en la voluntad de Dios? ¿Eres egoísta? ¿Eres mentiroso? ¿Eres infiel? ¿No tienes misericordia para los demás? ¿Eres desleal? ¿Eres desobediente a tus padres? No estás en la voluntad de Dios. No estás perdido. Pero el maligno está ganando ventaja en tu estilo de vida y te está generando puntos débiles para que no agrades a tu papá en todo. Segunda acotación. Dios, como en Jeremías capítulo 6, versos 16 y 17, que mencionamos en el mensaje anterior, sigue llamando a volver a su voluntad. Son preciosas las palabras de Romanos capítulo 2, versículo 4. Miren, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido todavía, mis amados hermanos,
es porque está prolongando el tiempo. La palabra longánime es largo, amplio. Está extendiendo el tiempo para que más personas vengan a Jesucristo y sean salvas por Él. No es tardanza, no es desinterés, es benignidad, misericordia, longanimidad. Claro que para venir al Padre hay que ir por Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta que ahí Jesús no dice nadie viene a Dios? Dice nadie viene al Padre. El apóstol Pablo dijo que para que podamos llamarle a Dios Padre, necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos hace expresar el Abba, Padre. Y para tener al Espíritu de Dios necesitamos tener al Hijo de Dios morando y reinando en nuestro corazón. Esta tercera acotación puede decir con toda firmeza: quien viva fuera de la voluntad de Dios puede regresar arrepintiéndose, creyendo en Jesucristo. Quien viva dentro de la voluntad de Dios, cuide no salirse de ella. Amados, los invito a cultivar nuestra relación no con una deidad, no con un creador, no con un soberano que está quién sabe dónde. Los invito a cultivar su relación con su papá, con su papi celestial. Y entonces Dios nos espera para obedecerlo, no por miedo, no por terror, no por pavor, no por no querer llegar al infierno. Dios espera de nosotros que lo obedezcamos, que se haga su voluntad en nuestra vida y no la nuestra, por amor, porque lo amamos. Termino con esta expresión del apóstol Pablo, inspirada de Dios. Es 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Vivamos una relación con nuestro Padre Celestial. Renunciemos porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Oremos. Padre, estamos agradecidos porque no obstante habernos apartado de ti, nos amaste lo suficiente y enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nos salvara y nos enseñara a amarte. Si alguien en esta hora que nos escucha, que nos ve, no te ama, ten misericordia de ella y enséñale a hacerlo, porque dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Los abrazo en el amor de Cristo.